Santísima. Comenzamos con esta meditación a entrar dentro de lo que es el momento más, no sé si sagrado en la vida de Jesús se puede decir, pero sí más delicado y también más impresionante. Su pasión, después su muerte y por último su resurrección. La pasión empieza, como es sabido, por lo que sucedió en el huerto de los olivos. Hay dos textos que hablan de lo que ocurrió en el huerto y que difieren en algunos aspectos poco significativos, San Marcos y San Lucas. El relato que hace San Marcos sobre lo ocurrido en el huerto de los olivos está lleno de dramatismo y es más extenso que el que hace San Lucas. En primer lugar, Marcos habla de una propiedad. Dice concretamente, van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní. Una propiedad. Es decir, está refiriéndose a un sitio privado, si no, no se hubiera dicho una propiedad. Aparte de que no había en aquella época el concepto de lugares de esparcimiento públicos, parques, o sea, no existía ese concepto. Pero si es un sitio privado, significa que tenía un dueño, lógicamente. Y si tenía un dueño, significa que no podía entrar cualquiera, sino que entraban con permiso del dueño. Especialmente si era algo que se repetía. Un día tú saltas una tapia y quizá no se entera nadie, pero si esto lo vas haciendo habitualmente, significa que el dueño se termina por enterar y dice qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, máxime cuando ahí se producía un bien, como era en un olivar se producía la aceituna y el aceite, aunque el olivar no es que da su fruto durante todo el año, sino en una época muy concreta, pero aún así pues tenía que tener un cuidado. Debía de ser, por lo tanto, de alguien cercano al grupo de sus seguidores o de uno del propio grupo, pues San Lucas dice que era su costumbre ir ahí. Por eso los apóstoles no se extrañaron de que fuera allí y también por eso le fue fácil a Judas localizar el sitio. San Marcos lo identifica Getsemaní, que significa prensa de aceite. Ahora, en este momento, tal y como está la distribución del huerto de los olivos, que posiblemente era muchísimo más grande, un olivar más extenso que el que hay ahora, está separado la propiedad que tienen los franciscanos, que repito, seguramente es una pequeña parte de lo que era, está separado por una carretera. Derecha e izquierda, según miras enfrente de la carretera, dando la espalda a Jerusalén, a la derecha es donde está la bellísima basílica moderna, pero muy, muy hermosa, moderna, me refiero 100 años. Mientras que a la izquierda hay una cueva, y ahí es donde estaba la prensa. En una ocasión tuve la dicha de poder celebrar la misa ahí adentro, porque ese fue el sitio donde posiblemente al Señor le atraparon, le cogieron, ¿no? Mientras que donde se alza la basílica, la basílica está construida sobre la roca donde él estaba haciendo la oración, separada a un tiro de piedra de donde estaban los apóstoles al lado de la prensa de aceite, y donde le atraparon. Estaba situado en la base de la colina, a la misma altura que el templo, el cual se encontraba en la otra orilla del torrente Cedrón. Bueno, los detalles geográficos como estos pueden parecer poco importantes, pero por el contrario tienen un gran significado, pues sirven para datar con exactitud el sitio donde ocurrieron los acontecimientos y como consecuencia aseguran la historicidad de lo que se narra. Jesús, según San Marcos, dice a los discípulos que están con él que le esperen mientras él hace oración. También San Lucas habla de discípulos. Eso podría significar que después de la última cena se les habrían añadido algunos seguidores, pues de lo contrario ambos evangelistas habrían hablado de apóstoles, que es el término que acababa de emplear San Lucas al referirse a la cena. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Bueno, ¿por qué tiene que ver esto? Pues mire usted, si el evangelista dice, ha estado cenando con los apóstoles, y dice a continuación, y terminada la cena, les dice a los discípulos, o
Son palabras distintas, porque apóstoles se refiere a un grupo muy pequeño de 12. Discípulos se refiere a un grupo mayor, indeterminado, donde estaban las mujeres. Es decir, dentro de los discípulos, por ejemplo, estaba María Magdalena. No solo María Magdalena, estaba María Magdalena y estaban unos cuantos más. Y va a decir el Señor a los discípulos, es decir, apóstoles más otros, que vayan y le esperen, o que vayan con él a Getsemaní. Sabían todos dónde estaba Getsemaní. Es decir, el Señor ha querido voluntariamente, de forma consciente, hacer la cena solo con los apóstoles. Y ha dejado fuera, no sabemos qué hicieron ellos durante la cena, pero ha dejado fuera del cenáculo al resto. Y no sabemos quiénes era el resto, pero posiblemente también a las mujeres. Es decir, el Señor quiso de forma deliberada tener en ese momento en que iba a consagrar, a establecer la Eucaristía y a llevar a cabo el sacerdocio cristiano, quiso tener solo a los apóstoles de forma deliberada, los separó del resto de los que le siguieran, no sabemos cuántos, 8, 20, 50 más, a los cuales les dejó fuera del cenáculo. Como si yo tuviera una reunión y dijera ahora mismo, por favor, quiero tener una reunión solo con los franciscanos de María, por ejemplo, que tienen las promesas perpetuas, ¿vale? Entonces, el resto dice, pues vosotros os dais un paseo, bueno, en aquel momento con la cena hubiera dicho, me quedo a cenar con esto y luego vosotros os vais a cenar a otro sitio, os tomáis un bocadillo, pero quiero estar en una reunión con estos en concreto. Había una intención deliberada de Jesús de solo con los apóstoles, porque solo a ellos iba a instituir sacerdotes, separando al resto discípulos, hombres o mujeres. Pero a la hora de rezar, dice, vámonos todos juntos a rezar. Hecho esto, que vale solo para los apóstoles, porque solo a ellos quiere instituir sacerdotes, van a ser las columnas de la Iglesia, los obispos, solo a estos, ahora con el resto ya podemos ir a rezar todos juntos. San Marcos, esto es lo que os he citado de lo que decía San Lucas, el diferente uso de la palabra apóstol o discípulo, seguidas la una de la otra en dos oraciones diferentes. San Marcos, que dice que la cena la prepararon los discípulos, deja claro que la consumieron solo el Señor y los apóstoles. Al atardecer llega Él con los 12, dice Marcos. Él con los 12, pero en cambio ha dicho que la cena la habían preparado los discípulos. Seguramente no la prepararon los apóstoles, o quizá había alguno de ellos organizando ahí. Entre esos discípulos, insisto, estaba muy posiblemente alguna mujer. Habían preparado la cena. Pero en cambio, oye, preparáis la cena, pero para cenar nosotros, este grupo. Dice, y al atardecer llega Él con los 12. Si hubieran sido muchos los comensales, probablemente no habrían cabido en un comedor normal, teniendo en cuenta además que comían recostados y no sentados. Dice Marcos, mientras comían recostados, Jesús dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿acaso soy yo? Bueno, esto de comer recostados a nosotros nos parece una cosa muy extraña, muy incómoda, ¿no? Recostados con eso sobre un brazo, ¿no? Bueno, pero era la manera normal. Seguro todos habéis visto alguna película de romanos, ¿no? Se ponían en el triclinium, es decir, se ponían en una especie de divanes no tumbados, sino recostados, apoyados en un brazo. Bueno, pues que resulta incómodo sin duda, pero era su manera normal y para ellos seguro estaban acostumbrados a eso. Además, la conversación se centra en los apóstoles y no hay ninguna alusión a que estuviera allí ningún otro de sus seguidores. Él les dijo, uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. Está hablándose de que la cena la hacen solo y exclusivamente los apóstoles, aunque antes han intervenido discípulos y luego inmediatamente después de la cena van a estar el resto de los discípulos con ellos. Estos pequeños detalles nos indican que de forma deliberada Jesús llevó a cabo la última cena solo con los apóstoles porque era a ellos a los que quería consagrar como sacerdotes de la nueva alianza. Pero también indica que algunos discípulos, seguramente no mujeres, por lo avanzado de la hora, eso sí que era algo muy extraño, que las mujeres fueran con él, sí, pero que fueran a aquellas horas era más difícil de entender.
los discípulos que estaban cerca, pues no solo habían preparado la cena, sino que se adhirieron al grupo y les acompañaron al huerto de los Olivos. Ya en el huerto, según San Marcos, el Señor eligió a los mismos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que le habían acompañado en el monte Tabor. Eso también es significativo. A vosotros 3 os he elegido para que, después de verme glorificado en el Tabor, con lo de Moisés y Elías, con la voz que se oye, ¿no? Después de verme glorificado, que tengáis la certeza de que Dios está conmigo, no os escandalicéis y seáis testigos, que me apoyéis, que cuando venga lo que tiene que venir, no dudéis y no me neguéis. Y también os he elegido, no solo para que deis testimonio de mí, sino para que en ese momento de la pasión que empieza ya en el huerto, me apoyéis. Voy a necesitar vuestra ayuda. Os he dado más que a los otros, os he dado contemplar la glorificación de Cristo en el Tabor, y ahora os voy a pedir también más que a los demás. ¿Qué os voy a pedir? Estar conmigo y ayudarme, porque lo estoy pasando mal o lo voy a pasar mal. Los que habían estado en lo bueno, hay que recordar lo de hagamos 3 tiendas que dijo San Pedro, debían estar también en lo malo, dando apoyo al que tanto les había apoyado a ellos. Ese era el plan de Jesús, y se muestra así como un verdadero ser humano que pide ayuda a los que considera sus amigos, y no como alguien que es autosuficiente y no necesita ayuda de nadie. Con estos 3 se desahoga y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, a la vez que les pide que le acompañen rezando: quedaos aquí y velad. San Lucas no da estos detalles, esto lo cuenta San Marcos, pero aporta otro, el contenido de la oración que Jesús pide que hagan, lo que Jesús les va a pedir a estos 3. Pedid que no caiga en tentación. Posiblemente esa tentación sea la de la cobardía, la de la traición, pedid que no caigáis en tentación. La de la cobardía, la de la traición, a la que se iban a ver sometidos poco después. Acompañadme, os necesito, soy Dios, pero soy un hombre, os necesito en este momento de prueba. Por favor, no me falléis, pero vosotros pedidle a Dios estar a la altura de la prueba y de la circunstancia a que vosotros y yo vamos a vernos sometidos. Separado ya de ellos un poco, dice San Marcos, y como un tiro de piedra, dice San Lucas. Lo del tiro de piedra, a depender de la fuerza del brazo, ¿verdad? Quizá es más, aunque parezca que no, más preciso un poco. Un poco puede ser realmente 1 metro, 2 metros, que es un poco, ¿no? Un tiro de piedra pueden ser 20, 25 metros, ¿no? Aproximadamente. Jesús se arrojó al suelo, caía en tierra, según San Marcos, y puesto de rodillas, según San Lucas. Y allí se dirigió al Padre, posiblemente en voz alta, de forma que al menos los 3 que había llevado consigo pudieran oírle. Un tiro de piedra, si el otro está hablando en voz alta, con desesperación, no es una cosa que no se escuche, ¿no? Vamos, especialmente de noche, y si estás en una situación de tráfico y de claxon y de, en fin, ahí no oye nadie nada, ¿no? Pero en aquel contexto, y estando todavía ellos despiertos porque aún no se acababan de dormir, bueno, pues entonces van a escuchar una parte por lo menos de esa oración. San Pedro, testigo presencial, por lo tanto, se lo contaría más tarde a su discípulo, San Marcos, que es el que lo escribiría en el Evangelio. Ambos evangelistas coinciden, Marcos y Lucas, en que esa oración era de súplica, pidiendo al Padre que le fuera ahorrado el suplicio que le esperaba. De nuevo se nos muestra el Señor como un verdadero hombre que sabe lo que es el miedo, el dolor, no un Superman, un héroe griego, sino alguien al que no le gusta sufrir y que si pudiera lo evitaría. Es realmente uno de nosotros, uno de los nuestros. Pero también ambos evangelistas coinciden en que la oración termina plegándose a la voluntad del Padre. Pero no sea lo que yo quiero,
sino lo que quieras tú, dice San Marcos. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice San Lucas. San Marcos, que recoge más datos porque tiene un testigo directo que se lo cuenta, San Pedro, nos dice que Jesús usa el término arameo Abba para denominar al Padre, que significa papá o papaíto, y era la forma familiar con que los niños llamaban a su padre, expresando ternura y cariño. Solo aparece en este texto de San Marcos, aunque luego San Pablo lo utilizará en 2 ocasiones para indicar que nosotros también podemos tener esa misma relación de confianza con Dios, en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6. El evangelista, San Marcos, al citar la palabra aramea usada por Jesús, solo se usa en los 4 evangelios en ese momento. En la cruz no dice Abba, dice Eloí. Elí, Elí. Lo veremos más adelante, que un evangelio dice Elí y otro evangelio dice Eloí. Es la misma palabra, según el idioma. Bueno, es decir, en todo el evangelio solo aparece en este momento. En los 4 evangelios no aparece la palabra Abba más que en este momento. El evangelista, al citar la palabra aramea usada por Jesús, como aquellos para los que escriben no sabían arameo, Marcos está escribiendo para romanos probablemente, es el discípulo de Pedro que ya ha sido martirizado, se ve obligado a poner la traducción griega, padre. El término padre referido a Dios es utilizado 250 veces en el Nuevo Testamento, pero solo en este caso se ha conservado el uso de papá pronunciado por Jesús. Era ciertamente un momento solemne y difícil, y Jesús suplica, como el niño pequeño y débil, a su padre, que le ahorre el sufrimiento que le espera. Ese sufrimiento viene expresado simbólicamente con la palabra copa o cáliz, que sería el contenido de amargura y dolor que le espera a partir de ese momento. Ese sufrimiento fue tan grande que se produjo un hecho físico conocido como hematidrosis, que se presenta en personas que saben que van a morir de manera dolorosa. El miedo provoca que los vasos sanguíneos se rompan y las plaquetas se mezclen con el sudor y traspasen la piel. San Lucas lo describe diciendo que su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. En todo caso, lo importante es que Jesús acepta la voluntad de Dios, aunque ésta no coincida con la suya. La hematidrosis es una situación de pánico, de dolor, de angustia ante el dolor, que está estudiada por la medicina y que se ha comprobado que existe, que se ha dado en algunos casos extremos. San Lucas dice que en ese momento se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, consuelo que por desgracia no le dieron sus amigos. El propio San Lucas dice que cuando volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les regañó e instó a que se levantaran y oraran para no caer en tentación, la misma petición que les había hecho al principio, por lo tanto la misma tentación, la de la traición. San Marcos da más detalles. Dice que por 3 veces fue a buscar consuelo en sus amigos y otras tantas les encontró durmiendo. Regañó a San Pedro, al cual no le llama por el nombre que le había dado y que era señal de su nueva condición de vicario suyo, sino por su nombre viejo, queriendo significar que al no saber estar al lado de Jesús en ese momento crucial en que el Señor le necesitaba, había retrocedido en el seguimiento. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro. El evangelista quiere dejar claro a quién lo dice, porque él, Marcos, discípulo de Pedro, le llama Pedro siempre. Está escribiendo y dice a Pedro, no puede llamarle de otra manera, pero es fiel al término que usa Jesús. Seguramente el propio San Pedro se lo dijo. Vino y me dijo Simón. Entonces, viene entonces, los encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Le está llamando la atención y le está regañando. ¿Cómo iban a poder inventar esto si cuando se escribe el Evangelio posiblemente Pedro ya había muerto? Y tenía no solamente la aureola de ser el jefe de la iglesia, el vicario de Cristo,
sino ya un mártir. Van a poner al descubierto las desnudeces de su jefe y de su héroe. Es porque están contando lo que realmente sucedió, aunque eso perjudique o manche un poco la brillante hoja del jefe, como después va a ocurrir en la casa de Caifás. Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar. Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La tercera vez, según San Marcos, ya no se lo pidió, sino que los despertó porque llegó la hora. Esa hora era la de la consumación de la traición de Judas, la del prendimiento, la del inicio del camino sin retorno, que culminaría unas horas después con su muerte en la cruz. Es significativo que el Señor no diga que va a ser entregado a los fariseos o a los sacerdotes, sino a los pecadores, queriendo significar posiblemente que su muerte iba a servir para redimir el pecado de todos, y que eran esos pecadores, y no solo los que en concreto le apresaron, los que le daban muerte. Cada pecado crucifica a Cristo, y Él, a la vez, se entrega no por cada pecado, sino por cada pecador para salvarle. Este momento del Huerto de los Olivos se ha perpetuado en una paraliturgia que es las horas santas, sobre todo la hora santa nocturna, la adoración nocturna. De una forma especial en esa paraliturgia que tiene lugar los jueves santos por la noche, cuando en muchas iglesias, al menos en España, después del oficio, la gente se retira a su casa a cenar, regresa, y de 11 a 12 de la noche en muchas iglesias, quizá en otras por problemas de seguridad se hace antes, pero en muchas iglesias de 11 a 12 de la noche, es decir, en el paso del jueves al viernes según nuestro horario. Aquellos, sabéis que los días cambiaban según el sol, no nosotros según el reloj. Bueno, pues se hace la hora santa de adoración, de acompañamiento a Cristo en la cruz. Y es muy hermoso que esto se haga también con estos grupos de adoradores, los de las personas que pertenecen a este movimiento de la adoración perpetua, en la noche. No necesariamente tiene que hacerse toda la noche la oración, ¿verdad? Pero se hace en la noche como recuerdo de aquella petición de ayuda que nos hace Jesús. Y eso, que en la noche es el recuerdo de aquella hora concreta, eso vale para cualquier adoración. El Señor nos está diciendo: estoy en el sagrario, me he quedado aquí por ti, te necesito. Me he quedado aquí por ti, tú me necesitas, pero yo también te necesito. Yo no soy una piedra, soy un corazón que late. Yo no soy una estatua de mármol, no soy un dios griego. No soy un dios hecho por manos humanas, bello, una magnífica escultura de Apolo o de Venus o de Júpiter. Yo soy un ser humano, Dios sí, pero ser humano también. Y como ser humano necesito a mis amigos, te necesito a mi lado. Es el sentido de la adoración del Santísimo. Desde la breve, humilde visita que haces en algún momento en que tienes un hueco y la iglesia está abierta, hasta el rato de adoración, que es ir a acompañar a Jesús, a decirle: aquí estoy, cuenta conmigo. Tú me quieres y yo quiero quererte. No me atrevo a decir que te quiero, pero sí me atrevo a decir que quiero quererte y que quiero hacerte compañía. Por eso ese es el objetivo y el sentido de la adoración del Santísimo. No solo la adoración de la noche, que ya es una cosa más concreta realmente, sino de toda adoración del Santísimo. El arresto de Jesús. El prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos se produjo cuando el Señor había terminado ya de rezar y estaba hablando con sus discípulos. Hay que recordar que en ese momento no estaban solo los apóstoles con él. El arresto lo cuenta, por supuesto, he cogido dos textos, Mateo y Juan, también con las diferencias, no contradicciones, sino matices de diferencias entre ellos. San Juan tiene mucho interés en dejar claro que Cristo sabía bien lo que iba a suceder, que no fue arrestado por sorpresa, sino que se dejó apresar, sabiendo no solo el fin que le esperaba, sino también que esa era su hora, la de derramar su sangre para nuestra salvación.
Según San Mateo, los que apresaron a Jesús eran guardias y empleados de los sacerdotes del templo. Pero San Juan habla también de la cohorte y el tribuno, que eran parte de las fuerzas romanas de ocupación. Eso significaría que desde el principio Pilato había estado al tanto del plan de los judíos de detener a Jesús. Es posible que no pudiera hacerse de otra manera sin incurrir en una ilegalidad y una ofensa al conquistador romano. Y también es posible que Pilato no supiera cuál era el fin que querían darle a Jesús los sacerdotes y que hubiera permitido que parte de sus soldados participaran en el prendimiento para garantizar que no hubiera violencia. El derecho a impartir condenas a muerte lo tenían reservado los romanos y los sacerdotes no podían ni emitirlas ni ponerlas en práctica sin desafiar el poder de Roma. La siguiente escena del prendimiento es el beso de Judas, contada por San Mateo y no por San Juan, que era la señal para identificar quién era Cristo, pues en medio de la noche y alumbrado solo con la luz de las antorchas, el Señor podía haberse escabullido y los guardias podían haber apresado a un apóstol en lugar de a Cristo. No deja de ser un símbolo cargado de contenido el hecho de que un beso, que es un gesto de amistad e incluso de amor, se usara para consumar una traición. Con frecuencia sigue sucediendo lo mismo, pues las relaciones sexuales se han convertido en muchos casos en motivos de pecado, cuando no se hacen dentro del matrimonio, por ejemplo. El amor verdadero, el amor que nos hace parecernos al Dios amor, a cuya imagen y semejanza estamos hechos, se convierte en amor falso, en una parodia del verdadero amor. Eso fue lo que ocurrió con el beso de Judas. Eso fue lo que hizo Judas, eligiendo ese modo de identificar a Cristo para que éste fuera apresado. Podía haber elegido otro, ¿no? Un abrazo o simplemente llamándole por el nombre, ¿no? Pero él quiso elegir ese modo. Jesús, que capta la ironía y el sarcasmo del momento y del gesto, se va a enfrentar con Judas, no para reprocharle su traición, sino la forma en que la está llevando a cabo. Jesús le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto está en San Lucas. Los actos de amor, cuando están fuera de la voluntad de Dios, se convierten en graves traiciones al Dios del amor, al Dios que es el verdadero y pleno amor. Según San Mateo, inmediatamente tuvo lugar el prendimiento. San Juan, en cambio, sitúa a continuación otra escena. Una vez identificado Cristo, lo primero que va a hacer el Señor es preocuparse por la suerte de sus discípulos. Ese era el objetivo del diálogo que establece con los que lideran el grupo de perseguidores. ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Díceles: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que soy yo. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado no he perdido a ninguno. El amor del Señor por sus amigos es tan grande que incluso en ese momento crítico se olvida de sí mismo para pensar en ellos. Da la cara valientemente, sin esconderse ni lanzar a otros a la muerte para salvar él la vida. La escena de los soldados caídos por tierra al escuchar la voz de Cristo que cuenta San Juan deja claro que el Señor no fue apresado en contra de su voluntad, sino que se entregó por nosotros consciente y libremente. Eso mismo queda recogido en la escena siguiente que con matices diversos cuentan San Mateo y San Juan. La de la violencia ejercida por San Pedro contra los guardias. San Juan añade datos que demuestran una vez más no solo que fue testigo presencial de los acontecimientos, San Mateo también lo fue, sino que la escena quedó impregnada en su memoria de tal modo que muchos años después todavía la recordaba hasta los mínimos detalles. Así nos dice que el criado del sumo sacerdote se llamaba Malco y que la oreja que le cortó fue la derecha. Pero lo importante es la respuesta que da Jesús a la acción de San Pedro. Por muy bien intencionada que esta fuera esa acción, defender a Cristo en un momento crítico, no se justificaba el uso de la violencia.
vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada a espada perecerán. ¿O piensas que yo no puedo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? El que a hierro mata, a hierro morirá. O dicho de otro modo, la medida que uses, la usarán contigo. La violencia engendra violencia y Cristo no quiso ni siquiera que fuera empleada para defenderle a él. No fue la última lección que dio en este sentido, aún le quedaba pedir perdón al Padre por los que le mataban. Pero sí fue una acción muy significativa. San Lucas completará esta escena diciendo que Jesús hizo en ese momento su último milagro, curando la herida causada por San Pedro. Tocando la oreja, le curó. El Señor, que no pensaba en sí mismo, no solo estaba pendiente de salvar a sus apóstoles, sino que se preocupaba incluso por la suerte de sus enemigos. Que el último milagro de Cristo no fuera para salvarse él, sino para ayudar a uno de sus perseguidores, es muy significativo de por qué se dejaba prender y conducir a la cruz. Él no había venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Tenía delante a uno de ellos, Malco, el criado, que necesitaba ayuda y no dudó en hacerlo. Una vez apresado, San Mateo dice que todos le abandonaron y huyeron. Pero eso no es lo que cuenta San Juan, porque él, junto con San Pedro, fueron detrás del grupo de guardias para averiguar qué le pasaba a su Señor y Maestro. Seguramente Mateo fue de los que le abandonaron y huyeron y no se enteró de que había dos que no le habían abandonado. En cambio, Juan sí que lo sabía porque era uno de esos dos. Todavía en ese momento había, al menos en estos dos, el suficiente amor como para poner en peligro su vida. Aún el gallo no había cantado 3 veces. Una pregunta importante, necesaria de responder a la vista de esta acción de Jesús con su condena a la violencia. ¿Un católico nunca puede hacer uso de la violencia? La historia nos dice que los católicos, individual y colectivamente, e incluso la jerarquía de la Iglesia, han llevado a cabo prácticas violentas e incluso han promovido y participado en guerras. La Inquisición, por ejemplo, con el uso de la tortura, las batallas feudales de los papas, incluso encabezando ellos mismos los ejércitos y participando ellos mismos en las batallas. Uno de los casos más conocidos es el de las cruzadas, la primera de las cuales fue predicada por el propio Papa Urbano II en 1095. La segunda fue predicada nada menos que por San Bernardo, que además fue decisivo en la fundación de las órdenes militares como la de los templarios. Otro santo, San Luis IX, rey de Francia, estuvo al frente de la séptima cruzada, a pesar de que era terciario seglar franciscano. Pero sería injusto juzgar el pasado con los criterios del presente, aunque hay que admitir que también en esa época hubo católicos que lo vieron de otra manera, como San Francisco de Asís, que fue a Egipto y a Tierra Santa, que en ese momento dependía de Egipto, para predicar el Evangelio sin otra arma más que la fe. En todo caso, cuando comenzó el tercer milenio, San Juan Pablo II pidió perdón por los pecados cometidos por la Iglesia y por los católicos, en los que estaban incluidos los actos de violencia o la justificación de la violencia, incluso para forzar conversiones. Por eso es importante saber lo que enseña la Iglesia actualmente sobre el uso de la violencia. El catecismo lo recoge al hablar del 5º mandamiento: no matarás. La Escritura precisa lo que el 5º mandamiento prohíbe, dice el catecismo: no quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario de lo inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. En el Sermón de la Montaña el Señor recuerda el precepto no matarás y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos,
Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Sin embargo, la Iglesia en el Catecismo acepta la legítima defensa. Texto del Catecismo. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Una cita de Santo Tomás de Aquino. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos de los que uno solo es querido, sin embargo el otro está más allá de la intención. Tú quieres defenderte pero no matar al otro, aunque eso, matar al otro, pueda ocurrir. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la de otro, siempre según Santo Tomás. Incluso se habla de la legítima defensa como un deber, tanto por parte del individuo como del Estado. De nuevo el Catecismo. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro. Por ejemplo, un padre defiende la vida de su niño. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Cita del Catecismo. Empieza otra cita. A la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena, finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal. En la medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable. El recurso a la pena de muerte, como sabemos, que fue considerado admisible solo en casos muy extremos y poco frecuentes, ha sido excluido completamente por el Papa Francisco, 11 de octubre del 2017. Por lo tanto, la Iglesia sí acepta el uso de la violencia para defenderse o para defender a un inocente. Sin embargo, una cosa es que lo acepte y otra cosa es que lo obligue. No obliga a ejercitar esa violencia cuando es en defensa propia. Se puede uno abstener de defenderse, aunque si se defiende no obra mal. Eso fue precisamente lo que hizo Jesucristo. Se abstuvo de defenderse. No pidió al Padre que le mandara las legiones de ángeles e incluso prohibió ser defendido violentamente. Ordenó a San Pedro que envainase la espada. Pero en cambio agradeció mucho otro tipo de defensa, como la que llevó a cabo el buen ladrón en la cruz, llegando incluso a prometer que él mismo sería su abogado en el día del juicio de todos aquellos que le hubieran defendido.